¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué ¿Cómo? gusto poder encontrarnos de vuelta. Y bienvenida Maralina Alfonso a Mesa Libre. Muchas gracias, Amado. Un placer, por supuesto, para estar contigo y con el pastor Humberto Laurino. Gratos recuerdos. Me siento privilegiada de compartir con ustedes esta mesa. Sí, Sí, Wow, qué ¿qué tal bueno, Humberto? ¿Cómo estás? espectacular. ¿Qué tal, Amado? ¿Qué tal, Maradina? ¿Cómo están? Realmente es un muy privilegio y bien. un placer poder compartir nuestra mesa. Así es. La cuarentena nos tiene muy separados, ¿verdad? Pero gracias a Dios la tecnología hace posible que nos reencontremos. Y bueno, Maralina, y un Así poco a la es. gente que nos escucha, nos ve, ¿verdad? Este tema de Mesa Libre surge un poco como una continuidad de nuestros famosos almuerzos de una vez al mes con Humberto. Y ya que no es posible, entonces a través de la tecnología lo hacemos, ¿verdad? Y Mesa Libre, Sí. ¿por qué? Porque la idea es traer un poco temas pertinentes, temas que sean de edificación para la gente que puedan ver este material y escuchar también. Y Me bueno, parece genial. arrancamos de esta manera y qué mejor que contar con Maralina, una ex compañera del tiempo de Obedira, ¿verdad? Tantos años, Sí. recuerdos preciosos allí del tema de comunicación. Y bueno, Maralina, continuaste el rumbo de las comunicaciones y hoy está como directora ejecutiva de Radio Transmundial, ¿verdad? Si nos querés Así comentar un mismo, poquitito de sí, ese sí, tema. sí. Sí, la verdad continué ese camino en las comunicaciones, como decís, porque después de Obedira, obviamente me involucré con Radio Transmundial produciendo contenidos y hace 6 años que estoy sirviendo en la posición de directora ejecutiva. Qué Y bueno, qué estoy bueno. ahí y realmente lo que pasa es que la comunicación es parte de nuestra vida, Amado y Humberto. La comunicación es la vida misma. Yo creo que la comunicación es tan sensible, es un poco difícil para hacerlo bien como la vida cristiana misma, porque pasa por nuestro ser, porque todo lo que nosotros somos todos los días comunica algo. Como alguien Mm. diría, estamos en campaña todos los días. Es cierto, Y es cierto. todo lo que hacemos está comunicando algo. Así es. Y creo que en ese Sí, Ahora, tiempo de exactamente. Obedira ya prácticamente nos encontrábamos también con Humberto, el famoso jueves misionero me por acuerdo, Obedira, era ¿verdad? súper Sí, lindo, sí, 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 me acuerdo de eso. así es. Y bueno, Sí. Maralina, Sí, sí, Humberto. era tratando de aportar un poco justamente porque, de hecho, la comunicación pasa por un aporte, ¿verdad? El aporte de tratar de dar informaciones correctas y como nosotros somos cristianos verdaderas, para que la gente, que es la audiencia, ¿verdad?, puedan estar evaluando y puedan tomar decisiones en base a eso, ¿verdad? Así Justamente es. estábamos hablando con Maralina respecto del alcance que está teniendo Radio Transmundial, ¿verdad? Que prácticamente en todo el país están ellos ahí y los programas, comentándole que algunos de ellos los suelo escuchar, especialmente el pastor Vernon McGee, que habla a través de la Biblia, que tiene es espectacular realmente, es muy recomendable, ¿verdad? Hmm, tal Y cual. a través de la Biblia ahora lo estamos produciendo en idioma guaraní, eso le contaba al pastor Humberto. Pero hay que tener en cuenta algo, Amado, que la comunicación no es un hecho, no es un evento, la comunicación es un proceso. El hecho de que yo transmita mensajes no significa que yo esté comunicando. Si recordamos un poquito el famoso proceso, ¿te acordás? En las clases de comunicación, el emisor, el mensaje, muchas veces nos quedamos nosotros con el hecho de haber dado una información, pero realmente no podemos estar seguros si la comunicación se dio, si no tenemos un retorno del otro lado. Ahora, cuando uno, por ejemplo, emite un mensaje y sí tiene algún tipo de retorno, Amado, te escuché, o sabes que vi, sabes que leí, o leí el mensaje que escribiste, o escuché un programa, entonces es el momento que podemos decir, bueno, ese mensaje que yo emití en X momento, sí tuvo un retorno a mí. Entonces en ese momento se da el proceso, o sea, que se cierra el ciclo de la comunicación. Porque de lo contrario soy un simple emisor o transmisor de mensajes. Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp. Yo estaba pensando, no sé si te pasa a vos, me pasa a mí nomás, o al pastor Humberto, a veces estamos en diferentes grupos y de repente recibimos el mismo mensaje en todos los grupos. Para cuando lleguemos al quinto grupo, ya nuestro teléfono colapsó de los mismos videos, los mismos mensajes. Entonces me pregunto yo, a veces, es una pregunta que me hago, como administradores de ciertos grupos, por ejemplo, de grupos de contenidos cristianos por sobre todas las cosas,
algunas veces nos hemos tomado el tiempo, nos hemos preguntado, ¿será que este grupo ya recibió esto? ¿Vale la pena que yo vuelva a enviar este mensaje? ¿Va a ser beneficioso que lo envíe o voy a estar saturándola a esta persona? Porque yo he notado en este tiempo que de repente a veces uno como ya le considera como un spam a esa persona, porque tantos mensajes están emitiendo todo el tiempo, pero si no tenés un retorno. Yo, por ejemplo, si veo un mensaje de Amaro Torres, obvio que voy a abrir. O si veo de Humberto Laurino, ¿por qué no me van a decir cualquier cosa? Aparte que no me están bombardeando cada 5 minutos con videos, con esto, con lo otro, y es algo súper importante. Eso hay que atender, ser relevante, porque cuando soy relevante y cuando comunico algo, si ese mensaje que voy a comunicar verdaderamente tiene un mensaje que vale la pena, entonces la gente me va a seguir, la gente va a abrir mi mensaje, va a abrir mi WhatsApp, o si no pasa de largo. Es así de sencillo. Este tema de la pandemia me da la impresión de que ha puesto de relieve o puso bajo la luz una serie de problemas comunicacionales en muchos sentidos, ¿verdad? Hablando en términos macro, la ciudadanía de repente no sabe hacia dónde atropellar ni a quién creer cuando hay un problema de comunicación de parte del gobierno, más todavía cuando se trata en una situación de crisis, ¿verdad? ¿Cuánto más podemos ver esto de forma grave cuando se trata de un ambiente bélico? Vamos a suponer un ambiente de guerra y se da una comunicación incierta, hacia dónde disparamos es el tema, ¿verdad? Y aún en el sentido del microambiente, ese espacio más reducido todavía, que es el núcleo familiar, y a eso le agregamos la cuarentena, el enclaustramiento, el obligatoriamente vernos todo el día. Eh, esto se refleja un poco en la preocupación del reporte de relaciones públicas de la Policía Nacional, ¿verdad? Donde precisamente la directora de Relaciones Públicas dice que aumentó prácticamente la cantidad de denuncias y reclamos por el tema de violencia intrafamiliar. Y cuando estamos hablando de violencia, no solamente una violencia, diríamos, física, sino podría ser también una cuestión verbal de comunicación, crisis en la comunicación. Y se habla a estas alturas de un más o menos de 80 casos por día, ¿verdad? Y se habla a estas alturas desde el 12 de marzo de la cuarentena de más o menos 118 casos de violencia entre el 12 y el 27 de marzo solamente, ¿verdad? Y de 558 llamadas del 1 al 28 de marzo denunciando este tema de violencia. Y creo que todo esto se conecta con el asunto de comunicación, que es precisamente el tema que nos trae un poco en nuestra mesa libre en esta tarde, ¿verdad, Maralina, Humberto y la gente que nos ve? Mira, y cuando hablas de eso, ahí quiero referirme un poco a la comunicación intrapersonal, porque cuando hablamos de los medios por sí solos no funcionan sin las personas. Los medios están representados por personas que comunican, entonces esa comunicación intrapersonal, qué es lo que hace? Esa capacidad que yo tengo de reflexionar y en este tiempo que aparentemente, valga la redundancia, pareciera que hay más tiempo, deberíamos dedicarnos más lo que la posmodernidad nos robó, que es la capacidad de reflexionar, tener más tiempo para esa comunicación intrapersonal, que es esa voz de nuestra conciencia. Y toda esa comunicación intrapersonal, ¿de qué se nutre, amado y Pastor Humberto? Se nutre de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que leemos, de eso se nutre. Entonces nosotros ahí, más que nada, nosotros como cristianos tenemos el gran desafío, el compromiso, y no solamente eso, sino la alerta de que qué es lo que estamos viendo, qué estamos escuchando, qué estamos consumiendo, porque eso se va a reflejar después. Mi comunicación intrapersonal se va a reflejar en mi comunicación interpersonal. No hay nada que hacer, porque somos lo que leemos, somos lo que vemos, lo que escuchamos y lo que repetimos. Entonces, como dice una frase, no hay aparte de dar una buena noticia o de recibir una buena noticia, lo bueno es dar una buena noticia. Correcto. Y yo justamente hoy recibí una buena noticia que me encantó y quiero compartir esto porque
porque es un texto que me encanta. No está en la versión de Reina Valera, ¿verdad? Pero dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Esto está en Crónicas 16:9. Me encantó esta buena noticia porque dice que el Señor recorre Claro. con su mirada. Yo me hice la película. El Señor está recorriendo con su mirada y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Entonces, qué bueno poder ser portadores de buenas noticias, porque una buena comunicación necesita de un buen comunicador. Y ese buen comunicador, ¿cómo se crea? Teniendo este tipo de comunicación intrapersonal. No puedo dar lo que no tengo. Ahora, ¿Es en Sí, así? términos eso es de... Sí, Humberto. un detalle súper interesante justamente al respecto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, así como estaba diciendo Maralina, dos aspectos en el tema de la comunicación, el emisor y el receptor, ¿verdad? Dentro de ese aspecto, nosotros tenemos también que el emisor muchas veces no tiene los valores, los principios, la creencia o la verdad absoluta para transmitir. ¿Por qué? Porque en esta época justamente que se generó con toda la historia de la crisis, de la pandemia, más la crisis económica que ahora está viniendo como segunda ola, como están diciendo ahí, eh, la gente está desesperada y está buscando orientación, está buscando, bueno, cómo enfrentar esto, qué hacer. El gobierno lo único que sabe decir es, tanto hay de contagiados, tantos se murieron y vos escuchás los canales de afuera y también dicen la misma cosa, los científicos están perdidos, ¿verdad? Están probando y probando porque realmente las informaciones que recibieron tampoco fueron fidedignas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la ciudadanía en general, que está como se dice, está totalmente comunicado y por medio de las redes sociales, pero por otro lado, las informaciones que reciben son informaciones que le dejan peor, o le dejan más temeroso, o le dejan desorientado, algunos se van y hacen ciertas cosas y no paran para pensar. Mm. Y Maralina habló un poco al respecto de el posmodernismo y ahora como están diciendo que vivimos en la época de la modernidad líquida, según Bauman, ¿verdad? El resultado, el efecto que produjo en el ciudadano común, gente que no piensa. Hablan de muchos temas, pero todos son superficiales, ¿verdad? Y yo creo que allí nosotros los cristianos que tenemos la fuente de la verdad, la fuente de la palabra de Dios, necesitamos justamente incursionar mucho más, pero no simplemente estar hablando como todos los otros hablan, ¿verdad? En el sentido de que, esto Totalmente. pasa, lo otro pasa, sino marcar la diferencia. Así ¿En qué mismo. sentido marcar la diferencia? Bueno, Maralina citó un pasaje espectacular, ¿verdad? Hay muchísimos, la Biblia tiene 365 promesas, ¿verdad? Tenemos nosotros esperanza de que nuestro Señor Jesucristo va a venir a buscarnos, tenemos nosotros la promesa de que Jesús está con nosotros, tenemos nosotros la promesa de que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se va a caer, ¿verdad? Como dijimos la otra vez, sin que el Señor lo permita, lo autorice, ¿verdad? Y eso trae, ¿qué es lo que trae? Tal vez no va a evitar de que nos contagiemos del coronavirus en algún momento, ¿verdad? Pero trae un consuelo y trae una esperanza en estos Así tiempos de es. crisis, ¿verdad? Así Y yo es. Ahí, creo que por sí. ahí habría que aprovechar un poquito más el tema. Ahí tocaste un tema tan interesante cuando de repente el receptor es reacio a recibir un mensaje conciliador, un mensaje bien puesto, bien intencionado de parte del emisor, ¿verdad? O podría darse a la inversa también, cuando el receptor está esperando escuchar una blanda respuesta, como dice la palabra, pero hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, dice. Y me llama la atención ¿Eh? esto en un artículo que encontré en BBC Mundo, y atiendan lo que dice, en cuarentena con mi abusador, dice, con gran parte de la población en cuarentena, se ha alertado que las personas que viven en una situación de abuso familiar pueden convertirse en víctimas ocultas de la pandemia. Y creo que es muy revelador esta introducción al artículo de parte de BBC Mundo porque eh, nos vemos todo el día. Antes por lo menos el amortiguador era que estaba más tiempo fuera de casa y menos tiempo adentro. Pero ¿qué hacemos cuando se presentan estas crisis comunicacionales dentro de la familia? Y creo que lo que trae Maralina es tan oportuno, ¿verdad? En esta tarde. Mira, y claro, yo lo pensé y obviamente porque se refleja todo nuestro carácter,
todo lo que verdaderamente somos, lo que hemos recibido alguna vez en nuestras vidas, y también es el reflejo de que hemos llenado nuestra vida en todo este tiempo, porque estamos acá todo el tiempo juntos, como vos decís, no se puede salir. Cómo estamos manejando el tema de los nervios, la ira. Es un desafío, es un desafío tremendo, pero como dijo Humberto, algo que me encantó, y también vos dijiste, Amado, es muy difícil recibir una comunicación que te transmita esperanza, una comunicación conciliadora de una persona que no milita los mismos principios y valores, y que en muchos casos simplemente está repitiendo lo que todo el mundo ya lo dice, porque entendamos que este es el tiempo de la imagen personal, o sea que todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere hacer su propia crónica, todo el mundo quiere reportar su propia vida todo el tiempo, porque la gente está llamando la atención, no quiere pasar desapercibido, entonces comunica, dice, hace cualquier cosa. De repente nos llama la atención cuando de repente una persona salió y viralizó algo porque dijo una cosa así que, y todo el mundo le siguió, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta un poco cómo, hacia dónde va la gente, pero qué importante es que nosotros no caigamos en lo mismo. Ah, Dios mío, yo tengo sed y ganas de también, de tener miles de seguidores y voy a empezar a... No, sino, en primer lugar, pensar qué tengo yo para dar. Y si realmente yo estoy haciendo una buena comunicación intrapersonal y me estoy nutriendo de lo que verdaderamente vale la pena, que son las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, las cosas o los mensajes, la prédica, los estudios bíblicos o informaciones que está construyendo mi mundo, mi comunicación intrapersonal, obviamente que cuando yo abra la boca y comunique algo, entonces yo voy a tener algo relevante que decir al otro. Leí Eh, alguien, discúlpame, leí que alguien por ahí posteó, decía algo así como, es tan difícil, me he encontrado en la vida con tantas personas falsas, que cuando aparece la verdadera me cuesta distinguirla. Entonces yo tuve tantas ganas de decirle, le dije a esta persona en privado, enfócate en que vos no seas falsa. Entonces vamos a estar agradecidísimos de encontrarnos contigo, porque vas a ser auténtica. Entonces a veces estamos criticando sobre algo. No, enfócate en lo que vos tenés que arreglar en tu propia vida. Te dejo hablar y después te doy un ejemplo que a mí me dio una paliza un día de una persona que no tiene nada que ver con la iglesia, pero que me dejó una lección. Después te comparto. Dale. Vos Gilles querías decir algo. Lipovetsky. Gilles Lipovetsky, un sociólogo famoso francés, decía él en su libro El imperio de lo efímero. El imperio del Virorey sería en un Sí, paraguayo más, ¿verdad? Bueno, coloquial, sí. claro, él habla en ese libro, muy interesante, del surgimiento de la moda. Él hace un rastreo, una trazabilidad y dice que antes la tela fina estaba recluida en el palacio, era del palacio, del ambiente de la realeza, hasta que finalmente, posterior a la Revolución Francesa, eso prácticamente pasó a bajar a la clase media y luego eso se diseminó, vamos a decir, al resto de la sociedad, convirtiéndose París en el punto de referencia para la moda. Pero finalmente lo efímero, ¿verdad? Lo pasajero, lo que es puramente superficial. Y yo creo que con la llegada de la Internet esto prácticamente se ha masificado. Justamente recordábamos muchas veces con Humberto Laurino el caso de Giovanni Sartori, en su libro Homo sapiens, Homo videns, de la sociedad teledirigida, y él utiliza una frase tan simpática, dice, la estupidización de la sociedad, dice él, y un poco resultado de esta comunicación masiva, sin control, sin condiciones de manejo, o sea, es la amplificación de la estupidez en su máxima expresión muchas veces, ¿verdad? Y tristemente, que la que más sufre aquí es precisamente la comunicación, ¿verdad? Sí, un detalle súper interesante al respecto de lo que estamos analizando. Como Amado dijo, ¿verdad?
en la época de Jesús, pensando así un poquito, no existía ese tipo de gente que trataba de tener esas apariencias y demostrar lo que no era y cosas así. Y evidentemente Jesús le recriminaba y le reprendía a los fariseos, por ejemplo, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, inclusive los llamaba. Y cuando, sobre el tema de la verdad también, ¿verdad? Sí, Cuando Jesús está delante de Pilatos, Jesús le dice, yo para esto he aparecido, dice, para dar testimonio de la verdad. Y Pilatos le dice, ¿y qué es la verdad? Mm. ¿Verdad? Como en el sentido de que vos también venía acá diciendo la verdad. Todo el mundo sale a decir que lo que dice es verdad. Y Ah, de alguna forma, lo que eso nos reivindica es que la esencia tanto de la palabra de Dios, que trata justamente del problema y la necesidad del ser humano, como la esencia misma del ser humano no ha cambiado ni en estos 2000 años, ni en los 6000 años que pueda tener más o menos la creación, ¿verdad? Entonces claro es que no. súper interesante. Ahora, ¿qué es lo que hoy tenemos? Bueno, la tecnología masificó esto claro. en forma mucho más acelerada, ¿verdad? Ujú. Eso es súper importante de recordarlo en estos tiempos. Ahora, la verdad continúa inconmovible, la verdad continúa inabalable, la verdad continúa absoluta desde la perspectiva de lo que Dios dice. Por eso yo creo que también la tendencia de querer más o menos diluir un poco las verdades del contenido de la palabra de Dios, y es lo que nosotros también tenemos que cuidar al respecto, porque de repente aparece cada versión de la Biblia, ya inclusive eliminando, quitando aquellas frases que son ofensivas para ciertos grupos, ¿verdad? Entonces ahí entra el factor de que vemos cómo la palabra de Dios, que tiene la verdad, necesitamos nosotros conocerla bien y seguir con eso, ¿verdad? Bradine, vas a contar un ejemplo. No, y iba a contar un ejemplo de que muchas veces las redes, yo miro y están llenas de personas que comentan sin haber pensado lo que van a comentar. Entonces, para no caer en ese juego también me llamó tanto la atención. Vi una entrevista que hace muchos años una periodista colombiana le hizo a Gustavo Cerati. Y la periodista le dice a Gustavo Cerati, mira, le dice, tu colega Juanes participó en un mitin político y cantó una canción a un candidato político. ¿Qué te parece a vos eso? ¿Qué opinás de eso? ¿Qué dirías vos? ¿Te parece que eso está correcto? Como queriendo ella llevarle a una opinión que le censure. Y él sale y le dice, ¿y yo qué sé? Le dice, yo tengo tantos problemas conmigo mismo, tantas cosas que resolver, y que yo voy a estar opinando de mi colega. Y ese sencillo evento me hizo pensar cuántas cosas hay que nosotros mismos tenemos que arreglar dentro de nosotros o con nuestra actitud en nuestro relacionamiento interpersonal, nuestra comunicación intrapersonal, que se refleje en nuestra comunicación interpersonal para estar opinando sobre algo que de repente ni siquiera he analizado, pero porque todo el mundo opinó, simplemente lo opino. Cierto. Entonces, como vos dijiste, Amado, ¿y qué hacemos con todo esto? Porque muchas veces ya hemos escuchado este diagnóstico y estamos así. ¿Qué podemos decir al final? ¿Qué podemos decir a esto? Bueno, tenemos que tomar una decisión. Creo que tenemos que tomar una decisión a quién escucharle, qué canal de noticias voy a escuchar para nutrirme de las informaciones cotidianas que pasan a nivel mundial, a nivel país, con relación a los temas de salud, economía. Creo que tengo que escoger el medio el canal que voy a escuchar el medio y también, por supuesto, al comunicador que está comunicando. Cierto. Porque recordemos que yo doy lo que yo tengo. Sí. Y si es que yo no tengo una capacidad de una autorreflexión y ser consciente y responsable que lo que yo estoy comunicando o lo que yo estoy emitiendo es algo que va a llegar a la gente y la gente va a tomar. ¿Qué es lo que va a hacer la comunicación? Dice que la comunicación transforma la conducta de la persona que recibe ese mensaje. Qué gran compromiso es eso. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Qué Es canal verdad, es escucho? verdad. ¿A qué comunicador le escucho? Cierto. Y bueno, tengo que tomar esa decisión porque si no me quedo de vuelta con el abanico de cosas y tenemos que nosotros tratar de darle a esa persona que va a escuchar este mensaje una solución.
¿qué va a hacer? ¿Cómo hago mi comunicación intrapersonal? De hoy en más, bueno, de hoy en más, ¿qué canales tengo que cerrar y qué canales tengo que abrir? Yo tengo que tomar la decisión. ¿Quiero tener una vida superficial en esto o quiero tener una vida profunda realmente? ¿Quiero opinar luego de analizar el mensaje que me dan? ¿Voy a esperar, voy a reflexionar o voy a simplemente explotar y chispear al momento de recibir el mensaje? Esas decisiones tenemos que tomarlas cada uno. Cada uno tiene que tomar esa decisión. De lo contrario, vamos a terminar no muertos por la COVID-19, sino por la intoxicación en la mala comunicación en todo el mundo, ¿verdad? Yo no sé, Así Humberto es. seguramente tiene mejor memoria sobre esto. Hay un texto, creo que en Proverbios, donde habla de aquel necio que pasando ve el problema del otro y se mete y termina mucho más complicado de lo que inicialmente era. Hay un proverbio. Aquel que pasando se deja llevar por pleito ajeno es como el perro que quiere agarrar, es como el hombre que quiere agarrar perro por las orejas, dice, ¿verdad? Se va a salir Esto, mordido. esto se ha digitalizado Sí, solamente, Eh, se digitalizó, ¿verdad? sí. claro. Ahora, No, Maralina estaba comentando un poco al respecto de la comunicación inter y intrapersonal, ¿verdad? sí. Yo creo que el cristianismo allí tiene justamente algo fundamental, ¿verdad? ¿Por qué una persona es a veces llevado de un lado para otro, como si fuese una hoja que cuando sopla el viento norte se va para el sur o cuando sopla el viento sur se va para el norte de vuelta? Y el ser humano a veces vemos que se mueve así, las masas se mueven así. Y yo creo que en cierto sentido tiene que ver con un factor súper importante que ya en el Edén empezó a surgir y que a Jesús mismo le pasó, que fue justamente el tema de la identidad. Porque Satanás cuando le tentó a Adán y Eva, le tentó en la identidad a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les atacó directamente en ese factor y les dijo, ustedes van a ser como dioses, como que diciéndole, ustedes no son dioses. Y la palabra de Dios dice que sí, como fueron creados a imagen y semejanza de Dios, tienen ese concepto. Y cuando Jesús fue tentado en el desierto, justamente en el capítulo 3 de Mateo, en el versículo 17, dice Dios, cuando Jesús va al bautismo primero, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y cuando va al bautismo, en dos ocasiones directamente Satanás le dice, si eres hijo de Dios, entonces la primera cosa es que coma, mande que las piedras se conviertan en panes, ¿verdad? ¿Por qué? Que haga un milagro, si eres hijo de Dios. Le estaba probando en su identidad. Y Jesús que le responde, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y en la segunda le lleva al pináculo del templo, le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, que a sus ángeles mandarán para que te guarden, ¿verdad? Y es tan interesante porque Jesús también le responde bíblicamente, pero no se deja él llevar por la figura de si eres hijo de Dios. Claro que es hijo de Dios. Ahora, Sí. nosotros sí tenemos dificultades en ese factor y por eso yo creo que muchas veces nos movilizamos de un lado a otro de acuerdo a las opiniones y sugerencias, ¿verdad? Nosotros hemos experimentado en Paraguay, por ejemplo, el famoso marzo paraguayo. Como yo dije en la iglesia, había un grupo que se fue allá, ¿verdad? Ustedes se acordarán, había un grupo que se fue allá a la plaza y el hijo de una hermana de nuestra iglesia fue asesinado ahí. Y yo fui al velorio y todo, y al día siguiente justamente uno de los pastores también se levanta y dice, sí, tenemos que ir a apoyar. Y yo le dije, espera un momento, ¿a qué grupo le vas a apoyar? ¿Vos sabés qué grupo es el que tiene la razón ahí? Y Claro. ese es el problema, ¿verdad? Entonces, digo yo, si nosotros vemos masas que se están moviendo así, y nosotros que le conocemos al Señor Jesús, necesitamos reforzar nuestra posición, porque ¿dónde comienza nuestra posición? Y 2 Corintios 5:17, pues me dice, después que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Entonces yo en Cristo tengo una identidad totalmente nueva, diferente, así como también una ciudadanía, ¿verdad? Y debo en ese sentido aprender de mi Señor, de mi Maestro, cómo es ahora esa identidad que tengo que desarrollarla, ¿verdad? Es la misma cosa que de repente a uno de nuestros hijos, ¿verdad? Viene y le dice, ¿cómo te llamas? Y yo me llamo fulano de tal. ¿Y quién sos vos? Y le dije que me llamo fulano de tal. No, yo te pregunté primero te pregunté tu nombre, ahora te pregunto quién sos, tu identidad, ¿verdad? Y Ujú. eso es, yo creo que es muy importante porque el comunicador necesita tener clara esa identidad también para que sepa transmitir, porque lógicamente delante de las cámaras, delante de los micrófonos, pues hay también toda una cuestión estética, ¿verdad?
Y muchas veces nos quiere llevar también a nosotros en la onda de la estética de lo que los otros hacen. Pero Pero cuando nosotros la podemos tener, estética cubre la ética, es todo un problema también, ¿eh? claro, totalmente. Por Pero eso me que creo yo que, encanta eso. claro, por eso que yo creo que habría que trabajar un poco más intensamente en ese tema de la identidad personal. Yo doy clase en la universidad, ¿verdad? Y justamente estoy trabajando con los alumnos que me toca, porque doy Cosmovisión Cristiana, es uno de los temas, el otro era Taller de Desarrollo Sociopersonal, justamente tienen que ver con el individuo en sí. Entonces, tratar justamente de mostrarles a ellos, por más de que muchos de mis alumnos no son de Cristo, vamos a decir, de cualquier manera, mostrarles a ellos dónde está realmente la esencia del ser humano, del individuo, para que una vez que ellos tengan eso, así como está diciendo Magalina, ¿verdad? Intrapersonal, transmitirlo para afuera a una sociedad para transformar esa sociedad en que vivimos. Porque si no, ellos siguen qué Totalmente, modelo. totalmente de acuerdo. Me encanta eso Claro, y creo que esta es el resumen, es la perla que podemos dejar a las claro, personas que van a escuchar esto, porque claro que sí, hay crisis de identidad, obvio, hay esa duda de repente, entonces uno se olvida quién es en Cristo realmente y claro. obviamente que si uno no tiene bien establecido eso, por supuesto que también no sabe tomar decisiones correctas de qué nutrirse para fortalecer su identidad en Cristo y obviamente su comunicación intrapersonal va a estar floja y eso es lo que se refleja en mi comunicación o nuestra comunicación interpersonal. Me encantó Sí, esto, eso es la perla de todo esto. La Biblia sí. es tan sintética, tan Sí, simplificada, sí. pero tan amplia en su significado, en su mensaje, ¿verdad? Que nos deja en dos nombres, un matrimonio, la tesis y la antítesis de todo lo que estamos hablando en esta ocasión. Y estoy pensando, ¿saben Ujú. en quién? Estoy pensando en los dos personajes de Primera de Samuel 25. Ella se llama Abigail y él se llama Nabal, ¿verdad? Naval. Ay, sí, 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 esa historia es sí. espectacular, realmente. No, increíble. No, Vos Abigail, sabés por que eso, una comunicación impresionante, una prudencia en la forma de hablar y tratar con la gente, Abigail, y su marido, el que estaba al lado de él, Nabal, nada más y nada no, menos su propio nombre en castellano significa insensato, ¿verdad? La sí, sí. insensatez estaba agarrado con él, ¿verdad? Y actuaba y hablaba de esa manera. y Sí, ese el mismo. final que tuvo cada una de estas personas, ¿verdad? Porque en base a eso, uno actuó en base a la insensatez y la otra en base a la prudencia, la sabiduría. No, y justamente yo creo que podemos dejar pasos prácticos, concretos a la gente con quienes vamos a compartir esto. Entonces, tomar la decisión de escoger a quiénes voy a seguir, qué tipo de noticias voy a seguir, tomar la decisión de nutrir mi comunicación intrapersonal, reforzar mi conocimiento de identidad, quién soy en Cristo, entonces para que Ujú. pueda estar preparada o preparado para tener mi comunicación interpersonal. Es una decisión, es una vida Claro. intencional, como se dice, y abrir la boca o comunicar cuando sea necesario y callar cuando no tengo algo sabio que decir, mejor callar, porque el silencio también es una manera de comunicar o por lo menos de emitir una comunicación. En radio siempre esa frase de oro, palabra y piedra suelta no tienen vuelta, ¿verdad? Y esto creo Así que es, se traslada en todos los órdenes de la vida, ¿verdad? Claro. así Sí, mismo es. el factor ahí de lo que estaban comentando ustedes, de la tesis y la antítesis. Nosotros tenemos eso desde el Edén, prácticamente con Caín y Abel. Después tenemos con Jacob y Esaú. Tenemos los dos ladrones en la cruz, ¿verdad? O sea, siempre tenemos esas mismas figuras de una persona. Lo interesante de todo, y es lo que yo siempre dije, ¿verdad? Las implicaciones o el alcance o el efecto que produjo el pecado en la vida del hombre para nosotros es inentendible, es inimaginable, ¿verdad? Sí. Porque cualquiera que le pregunta a un ciudadano común, ¿verdad? Que no es cristiano y nada, le dice,
¿Y cuáles son tus valores? Y bueno, él más o menos sabe algunos valores que tiene, ¿verdad? Y otros que simplemente atropellan, engañan, mienten, roban, estafan, lo que sea. Entonces, ellos sí lo pueden hacer, pero cuando a ellos se los hace, por ejemplo, ellos reaccionan mal, ¿verdad? Había un caso que había escuchado en Brasil de un tipo que se fue y robó un auto, ¿verdad? Y se fue y robó un auto y se fue a estacionar en una farmacia, se bajó a comprar otro vino y le robó el auto. Entonces, el primero que robó, se fue, hizo una denuncia en la policía y dijo, no se puede más vivir tranquilo en este país, dice el tipo, Qué ¿verdad? cara dura. Sí, pero él, y dice, y el documento del auto, ¿dónde está? Dice, y no, y yo traje nomás el auto, y ¿de quién el auto? Y ahí vino cayendo el tipo, el dueño del auto con el documento del auto a esa misma comisaría, y ahí le tomaron preso el primero, ¿verdad? Así O estamos. sea, la sociedad está en ese sentido así, y ellos actúan y proclaman como si fuese, eso es Sí, la verdad, sí. ¿entiendes? La misma cosa pasa también con el tema de la política, los políticos, uno se ve en nuestro país, porque viene nuestro problema, nosotros somos cristianos, pero también somos ciudadanos al mismo tiempo de este país, ¿verdad? O sea, tenemos también las leyes y las reglas que por un lado nos dan responsabilidad y por otro lado también el compromiso de estar ahí. Pero de repente pues, como que parece que, bueno, hasta ahí nomás yo llega, porque al final de cuentas, bueno, es nomás lo, estos son no algo así, y no, también pierdo mi identificación un poco ahí en el sentido de dar mi aporte, de hablar, de decir hasta donde pueda, ¿verdad? Bueno, Creo precisamente lo que que es nos importante, ¿verdad? pinta Romanos capítulo 1 y 2, ¿verdad? Uno dice, qué Sí, bárbaro, son personas corruptas ocasionalmente, ¿verdad? Eh, pero robar en medio de una pandemia donde hay miles de personas que están prácticamente sin comer 2, 3 días o pendientes de que les llegue por lo menos algo. Yo creo que es una cuestión de lesa humanidad este asunto. Como decía alguien, es como estar en una guerra y pasar armas al enemigo, ¿verdad? O sea, no tiene nombre. El claro. acostumbramiento a ese nivel de perversión, ¿verdad? Y más todavía, como estamos hablando ahora del tema de la corrupción de la comunicación, muchas veces nos habituamos más rápidamente a eso porque es simplemente comunicación, pero no hay peor arma que una palabra mal dicha y más todavía malintencionada, ¿verdad? Decía José Ingenieros, seguramente una ofensa podría ser menor que una calumnia, porque la calumnia quizás sea la madre de todas las ofensas, decía José Ingenieros, pensador argentino, porque la calumnia se oculta entre la maleza y tirotea desde la oscuridad, dice él. Y bueno, vivimos en este ambiente de destrozo verbal, de acusaciones sin sentido, y todo esto se amplifica a través de las redes porque lógicamente es gratis, tenemos la posibilidad de hacerlo y lastimosamente no hay una medida para todo esto. Así es que tan oportuno, Maralina, este tema que nos trajiste, ¿verdad? Aquí a Mesa Libre, compartir un poco con la gente que va a estar viendo también este material y podemos ir redondeando algún pensamiento, algo que quieras dejarnos finalmente, Maralina. Bueno, y al final, todo esto que estás hablando pasa por el ser de una persona. Toda la actitud, todos los ejemplos que podemos compartir tiene que ver con la vida misma, el ser de esa persona y qué tiene en su corazón y qué tiene en su mente. Como dice el proverbio, el pensamiento, de la manera que piensa el hombre, tal es él, ¿verdad? Tal es su corazón. Entonces, eso es lo que podemos notar cuando vemos diferentes tipos de comunicaciones, frases, comentarios, podemos imaginarnos qué tipo de persona. Y yo creo que una pregunta que siempre yo me hago es, ¿cuál es mi intención? Porque a Dios no le voy a engañar. Puedo engañar a otras personas, pero en el fondo de mi corazón, ¿cuál es mi intención? ¿Qué es lo que yo busco con esto? ¿Busco posicionarme? ¿Busco seguidores? ¿Busco polemizar? ¿Busco dividir? ¿Busco tirar la primera piedra? ¿Busco crear conflicto? ¿Cuál es verdaderamente mi intención? Entonces yo creo que ahí de vuelta, como dijo el pastor Humberto, tengo que saber, tengo que tener bien sentada mi identidad en Cristo, porque es lo único que va a frenarme. Y la comunicación intrapersonal te permite reflexionar y cuando reflexionas puedes frenarte.
Y nosotros decimos, justamente conocemos eso como el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, yo Así. creo que tenemos que ser sinceros. Primero, reflexionar y decir, bueno, realmente yo con esta foto me quería mostrar, o yo me quería lucir, o yo quería hacer esto. Seamos sinceros, ¿cuál es mi intención? O si realmente este mensaje yo quiero dar, porque yo le quiero alentar a esta persona está un poco deprimida, esta persona está empezando a debilitarse o está cansada. Pensar qué de bien yo puedo hacer con mi comunicación a esa persona. Yo creo que todo tiene que ver por nuestro corazón, todo pasa por nuestro corazón, realmente. Y nuestra comunicación va a ser buena y va a llegar al otro si primero yo he analizado en mi corazón cuál es mi intención. Y Dios lo conoce. A Claro, Dios no le podemos engañar. Así que sí, es un gran desafío, es Sí. un gran desafío. Vamos a estar en comunicación, Maralina. Es un tema amplio, es un Sí, tema digno de ser escarbado todavía con más meticulosidad, ¿verdad? Y me viene nomás a la mente ese texto de Proverbio, Humberto: come y bebe, te dirá, pero su corazón está no está lejos de contigo. ti. no sé. Sí, Sí. así Humberto, mismo. unos segundos y cerramos este tiempo de mesa libre. Sí, al respecto a lo que estaba diciendo Maralina, ¿verdad? Concuerdo plenamente y recuerdo de la figura de Juan Bautista, ¿verdad? Juan Bautista tenía una clara identidad, ¿verdad? Y el tipo iba y clamaba y le decía: arrepentido, el reino de Dios se ha acercado, todo lo demás, ¿verdad? Pero hubo un momento en su vida, cuando él estuvo preso, que le envía a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a algo? Y ese trecho parece como que es complejo, ¿verdad? Pero eso muestra un poco que en algún momento también un cristiano, por causa de las circunstancias, adversidades, luchas, desgastes, lo que sea, de repente puede sentirse de que está medio como que parece que es la única voz que clama en el desierto, en este mundo turbulento, turbio y que aparentemente la maldad va dominando todo. Y ahí entra aquello que dijo también Maralina, ¿verdad? Parar, hacer un análisis sincero, ir de vuelta a la fuente original de la palabra de Dios para de ahí sacar justamente los valores, digamos, renovarlos y también compartir con algunas personas, con algunos hermanos así, para que de repente esté en sintonía. Vos sabes que esto estoy pensando, ¿qué opinas vos? Mira, y ahí nosotros nos ayudamos unos a otros también. Por eso que yo creo que aparte que el Señor Jesús nos dejó su palabra, nos dejó su promesa y todo lo demás, nos dejó la iglesia también, para que juntos podamos ayudarnos unos a otros, animarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, ¿verdad? En cuanto esperamos que Jesús venga. Y yo creo Así que eso es mismo. también el desafío. Y creo Totalmente. que sí, y de eso surgió este encuentro, porque siempre, muy pocas veces nos comunicamos con Amado, pero cuando tenemos una comunicación es algo así bien relevante, y de ahí surgió Sí, todo esto. Me encanta eso. Y es un sí, desafío que nosotros podamos ser dignos de ser esa persona que puede animar al hermano, estar ahí para darle un apoyo, un abrazo sincero, una oración sincera, y no solamente querer nutrirme de la información de sus debilidades para después así mismo. hacer manipular eso, sino que verdaderamente poner el hombro y el corazón para, Sí, tenemos que ser dignos de eso. Qué bueno que una conversación de un cristiano, de un creyente con otra persona, después de haber solucionado algo o a lo mejor no solucionado, termine con el broche de oro de la oración, orar unos por otros, porque cuando no tenemos la así posibilidad de mismo. solucionar nosotros, el Señor está por encima de todo. Muchísimas gracias por estar y lógicamente con Humberto siempre acá en Mesa Libre recibimos a nuestros invitados, ¿verdad? Yo lo único que puedo hacer es acompañarle con una tacita de café, ¿verdad? Como siempre, Maralina, Obedira, nos acordamos, ¿verdad? Pero vamos a estar en Sí, Sí, comunicación y seguramente vamos a encontrarnos de vuelta, ¿sí? claro que sí, amén. un placer, muchísimas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer realmente, un gusto compartir. Dale, Humberto. Muchas Nos vemos. bendiciones. Chao, Maralina. Igualmente. Listo. Chao, 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 chao. chao. Ok.